Hola, yo soy Francisco Antonio Herrera Pozo, soy coordinador del grupo número 5 de Bioestadística. Yo me encargaré de la resolución del problema 1, específicamente los incisos 1, 2 y 3. Inciso número 1. ¿Cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? Nos están preguntando cuál fue el principal cambio de peso. Entonces, para determinar esto, tenemos que ver los datos que nos proporciona la variable cambio de peso, que es aumento, bajo y ninguno. Aquí lo único que debíamos de hacer era sumar estos datos, las mujeres que aumentaron con los hombres que aumentaron, y así con los demás datos. Determinamos que la suma de estos, quien tuvo una mayor frecuencia, son las personas que aumentaron, ya que esto representa a 19 personas, lo cual indica que fue el principal cambio de peso. Para realizar el inciso número 2 nos indica: seleccione las variables síntomas en columna y cadera y práctica deportiva. Elabore la gráfica respectiva incluyendo todos sus componentes. Para llevar a cabo la realización de la gráfica, primero tenemos que llevar a cabo el conteo de los datos que nos proporcionan las dos variables que son síntomas en columna y cadera y práctica deportiva. Los síntomas de columna y cadera se dividen en dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda y ninguno. Luego, en práctica deportiva se divide en frecuentemente, ocasionalmente y nunca. Una vez obtenidos estos datos ya podremos tener los números que necesitamos para realizar nuestra gráfica. Y lo realizaremos de esta manera, nos quedaría así posteriormente. Esta gráfica se interpreta de la siguiente manera: que las personas que padecen de dolor de cabeza, una practica frecuentemente el deporte, y que también dos personas que tienen dolor de cabeza, padecen dolor de cabeza, practican ocasionalmente los deportes. Luego, las personas que padecen de dolor de cuello, una practica deportes frecuentemente, 12 personas ocasionalmente, y 3 personas que no practican deporte pero sí padecen de dolor de cuello. Luego, en dolor de espalda, tenemos 7 personas que padecen dolor de espalda que practican frecuentemente el deporte. 17 personas en total practican deporte ocasionalmente y 8 personas que nunca practican deporte padecen dolor de espalda. Luego, tenemos a 3 personas que no padecen de ningún tipo de dolor y que no practican ningún tipo de deporte. Hola, vamos a dar un ejemplo de cómo analizar e interpretar las unidades de punto. Y tenemos el ejemplo número 1 para interpretar, que nos dice cuál es la proporción de hombres con dolores de cuello. Tenemos aquí la cantidad de hombres con dolores de cuello y eso lo podemos dividir dentro del total de personas y nos da un resultado de 0.075, que lo podemos interpretar como de los hombres con dolor de cuello, la proporción es de 0.075. Bueno, tenemos cuál es el porcentaje de dolores de espalda. Tenemos un total de 32 personas que padecen de dolor de espalda y ese lo dividimos entre el número de personas, el total de personas, y lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 60.37%. Se interpreta como el porcentaje de personas con dolor de espalda es de 60.37%. Bueno, tenemos las razones que son utilizadas para la comparación entre dos grupos diferentes. Para esta interpretación tenemos que usar una fórmula que es esta: C dividido entre D por K. Bueno, donde C es el total del grupo número 1 y D es el total del grupo número 2 y K es la constante de base 10, grupo número 1. Bueno, para ejemplificarlo tenemos que: ¿cuál es la razón de dolores de cadera con relación a dolores de espalda? Y nos indica que utilicemos la constante de 100. Bueno, como nos indica, tenemos que hacer la razón entre dolores de cadera, que nuestro total es de 3, y los dolores de espalda, que tenemos un total de 32. Entonces, dividimos 3 dividido entre 32 multiplicado por la constante, que es 100, y nos da un resultado de 9.37, y lo podemos interpretar que por cada 100 personas con dolores de espalda hay 9 con dolores de cadera. Bueno, pues yo soy del grupo número 5, mi nombre es Javier Montalvo y este fue mi ejemplo de cómo interpretar las medidas de punto. Gracias por su atención. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Soy Horacio René Cordero Marroquín, integrante del grupo número 5 de Bioestadística. Les expondré sobre el problema 2, ejercicios del 7 al 11. Ok. Variable cualitativa, representación tabular y gráfica, medidas de tendencia central, posición y dispersión. De la base de datos proporcionada, seleccionar la variable peso, dejando constancia de todos los cálculos efectuados. Vamos al ejercicio número 7. Primero lo que tenemos que hacer es ordenar todas las variables de menor a mayor. Luego obtuvimos el recorrido, sacando su rango, que es de 100, cantidad de clase y intervalos. Utilizamos la fórmula de K, la cual 1 más 3.322 log es log 53, que nos daría como resultado K es igual a 6.72. Ahora debemos aproximar el K al entero más cercano, el cual sería 7. Luego nos pasamos a amplitud. Amplitud, la fórmula sería I es igual a R partido K. R lo sacamos, es el rango, que es 100. Y K es el anterior que sacamos, que es 7. Trabajamos 100 partido 7, que es igual a 14.28. Y ahí el 14.28 lo tenemos que aproximar al entero más cercano, que sería 14. El inciso número 8. Elabora una tabla de trabajo complementando las columnas a utilizar calcule e interprete. Bueno, utilizamos el cuadro, que lo elaboramos, que utilizamos el peso de intervalos,
límites reales, F, FA, MC y FX. Ok, después de eso nos pasamos al inciso número 9, el cual nos estipula la medida de tendencia central que es afectada por valores externos. Ok, utilizamos la fórmula. Para elaborarlo necesitamos sacar sumatoria de XF. Para sacar la sumatoria de XF debemos sumar todos estos números. Nos daría como resultado 7004.5, que sería la sumatoria de XF. Luego necesitamos extraer N, que es la sumatoria de todo F, todos los intervalos en F, que nos daría como resultado 53. Empezamos a trabajar, sería 7004.5 partido 53, que nos daría como resultado 132.16. Luego vamos con la interpretación. La medida de tendencia central que es afectada por los valores externos del peso de una muestra es de 132.16 libras. Bueno, ahora nos pasamos a la 10. La medida que divide las dos partes iguales a la distribución. Para elaborar eso necesitamos utilizar la fórmula de M o media. Utilizamos LRI más N partido 2 menos FA partido FMED por I. Ok, LRI es igual a 117.5 más 126.5 menos FA, que es 16, partido FMED, que es 15 por 14. Lo trabajamos todo ordenado y nos da como resultado 127.3. Luego vamos a la interpretación. La medida que divide en dos partes iguales a la distribución del peso es igual a 127.3 libras. Nos pasamos a la 11, la cual nos dice el valor que más se repite. Utilizamos la fórmula MO, que es igual a LRI más sumatoria de 1 partido sumatoria de 1 más sumatoria de 2 por I. LRI, como anteriormente habíamos visto, es de 117.5 más sumatoria de 1, que es 2, dividido la sumatoria de 1, que es 2 otra vez, más la sumatoria de 2, que es igual a 5, multiplicado por I, 14. Como resultado nos da 121.5. Luego nos vamos a la interpretación. El valor del peso que más se repite en las personas que reciben educación en trastornos virtuales, en entornos virtuales, es de 121.5 libras. Hola, soy Roberto José Peralta Martínez, carnet 2021-03708, y a mí me corresponde explicarles los ejercicios del 12 al 16 del problema número 2. En los siguientes incisos utilizaremos la información del cuadro de trabajo realizado en el inciso 8, que es el que pueden presenciar en pantalla. Cuando nos hablan de la variabilidad de datos originales, nos están hablando de la desviación estándar, por lo que hay que usar esta fórmula, que es la sumatoria de las marcas de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia partido el número de datos. Y ya llenando con los datos del cuadro de trabajo, el resultado nos da 23.95. Como tenemos que encontrar el coeficiente de evaluación, utilizaremos esta fórmula, que es igual a la desviación estándar partido la media por 100. Entonces, llenando con los datos del cuadro de trabajo, nos da el resultado de 18.12%. Como se está multiplicando por 100, este se presenta en forma de porcentaje. Entonces, para encontrar el percentil 40, primero tenemos que encontrar la posición, que es el número de datos por el K, que es el percentil que queremos encontrar, partido 100. Entonces, llenando con los datos del cuadro de trabajo, nos da posición 21.2. Luego nos vamos a la fórmula del percentil, que es el límite real inferior más la posición menos la frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Entonces, llenando con los datos, el percentil 40 nos da 122.35. Esto quiere decir que debajo de él deja el 40% de los datos y por encima, igual a él, al 60% de los datos. Aquí podemos observar el histograma ya construido con su respectivo título. Podemos ver que está delimitado cada barra por los límites reales de los intervalos. Y podemos observar que la altura de las barras del histograma es la frecuencia absoluta de cada intervalo. Además, esta es una serie unimodal. Respondiendo a la pregunta, el exceso de peso tiene varios efectos en la salud. Por ejemplo, desarrollar enfermedades como la hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Incluso muchas veces las personas que tienen bastante peso llevan un estilo de vida que no es saludable y una vida sedentaria, por lo cual ocasiona otras enfermedades y complicaciones para la salud.
Gracias, compañeros. Mi nombre es José Pablo Hugo Rodas y yo les voy a explicar sobre la regresión y correlación lineal en el problema 3. En primer lugar, hay que leerlo. Nos piden que hay que estudiar la relación del peso y estatura con la información de la base de datos de educación en entornos virtuales. En primer lugar, hay que analizar estas primeras dos variables, la estatura y el peso. Y nos podemos dar cuenta de que la estatura es la variable independiente, o sea, en el eje X, y el peso en la variable dependiente, o sea, en el eje Y. En primer lugar nos piden determinar el diagrama de dispersión. Esto fácilmente, ingresando los datos en Excel, podemos obtener esta gráfica, tanto con los puntos dispersos sobre la gráfica como con la línea de correlación y las distintas y la ecuación con sus distintos datos. En segundo lugar, nos piden interpretar el valor de la pendiente. Tenemos que recordar que la pendiente siempre va a estar acompañando al valor de X, y esta se simboliza con el símbolo de B. Esto va a significar la pendiente, cómo va a cambiar el valor de Y dependiendo de cada unidad de cambio sobre X. En este caso, por cada unidad en la estatura va a repercutir en 1.5085 en el peso de cada estudiante. Como segundo punto tenemos la interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, que se grafica con la letra R. Si bien es cierto de que Excel solo nos lo tira como R al cuadrado, esto fácilmente se calcula sacándole raíz cuadrada en la calculadora. Con este valor de 0.5924 podemos interpretarlo de la siguiente manera. Con la ayuda de esta gráfica, con esta guía, podemos saber de que se trata de una correlación moderada y al mismo tiempo positiva. Finalmente nos piden calcular el valor del peso de un estudiante con 1.55 metros de altura. Para esto utilizamos la ecuación obtenida con el diagrama de dispersión de Excel. Sin embargo, notamos algo peculiar, y es que el valor de A es negativo. Sin embargo, no hay que olvidar de que únicamente B y X tienen que estar relacionadas con el valor de su signo. Si uno es positivo, de igual manera el otro va a ser positivo, y de igual manera pasa cuando es negativo. Ambos tienen que ser negativos. En A, el valor de A solo nos indica que el valor de la ordenada es menos 112.34 cuando X vale 0. Sustituyendo este valor, podemos determinar de que una persona con 1.55 metros de altura va a pesar 121.48 libras. Ahora mi compañera les explicará la importancia de la bioestadística en el ámbito médico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emilia Semayoa. A continuación les estaré dando la resolución del problema número 4, que es acerca sobre la importancia de la bioestadística en el campo médico. A continuación les estaré mostrando la gráfica número 4, que es acerca sobre el avance del COVID-19 en Guatemala en el año 2021. En este caso utilizamos una gráfica circular en el cual podemos interpretar de la siguiente manera. De 251.336 habitantes de Guatemala, 12.384 personas representan los casos activos actualmente. 8.070 han fallecido y 230.082 de individuos se han podido recuperar del virus COVID-19. Esto en porcentaje se puede interpretar de la siguiente manera. Del 100% de casos confirmados, hay 4.88% de casos activos del COVID-19, 3.22% de fallecidos y 91.90% de personas que se han podido recuperar del virus COVID-19. En la gráfica número 5 estaré representando los casos confirmados por género en el avance del COVID-19 en Guatemala del año 2021, el cual en esta gráfica nos indica que el 53.09% o 133.410 de hombres han sido confirmados de haber contraído el virus, fallecidos o recuperados. 46.07% u 11.583 de mujeres han sido confirmados de haber contraído el virus, fallecido o recuperadas. Y el 0.84% o 2.094 individuos no registrados han sido confirmados de contraer el virus, fallecidos o recuperados. A continuación les estaré mostrando la importancia de cómo la bioestadística ha apoyado en el manejo de las emergencias sanitarias. Como bien sabemos, la bioestadística es la rama aplicada a la ciencia de la vida, lo cual hoy más que nunca ha sido de mucha importancia, ya que en estos últimos 2 años hemos vivido una situación muy difícil que ha creado mucho daño, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Por lo que la crisis ha resultado de importancia de generar estadísticas oficiales oportunas y confiables para poder monitorear el avance de la enfermedad, detectar grupos vulnerables, medir el impacto de las políticas de aislamiento en la vida de las personas y en la economía, y proyectar las necesidades a futuro. De igual manera, la estadística nos permite generarnos preguntas como cómo son suficientes las medidas de confinamiento decretadas para contener la propagación del virus, habrán rebotes masivos después del verano y sobre todo cuánto va a durar esta situación. Todas estas cuestiones serán afrontadas con más eficiencia o no si existe una base estadística, ya que a través de ella podemos obtener un registro de datos aproximados de una población o muestra, manejando diferentes herramientas adecuadas para realizarlo. Muchísimas gracias por
por su atención, espero que le haya sido de mucha utilidad nuestra presentación.